Buenas tardes a todos. Bueno, ya es tradición, larga tradición en este festival tan longevo, iniciar las mesas redondas con una lectura del capítulo 1 de uno de los libros del escritor invitado. Entonces, Hwang Sok-yong va a leernos el inicio de la novela Mater 210. 원래 우리나라 말이 굉장히 아름다운데 제가 신통치 않아서 아름답게 들려야 할 텐데 걱정입니다. Si vais a escuchar tan bonito. 이진호는 잠자리에서 되도록 먼 곳인 Chino Li dejó un espacio aparte para hacer sus necesidades en el lado contrario del pasillo circular, lo más lejos posible de donde dormía. Primero intentó hacerlo agarrándose a la barandilla, pero se caía hacia adelante. Para mantenerse en cuclillas, tenía que hacer fuerza con el dedo pulgar del pie. Era la única forma de no irse de bucles, bruces ni caerse de espaldas. Podría encoger completamente los dedos dentro de las zapatillas, como si fueran las garras de una anguila. Tendría que apuntar muy bien. Bajó la cabeza y miró con atención si la orina y los excrementos caían correctamente en el plato de plástico de las gachas. Al principio no fue capaz de encontrar algo adecuado que le sirviera de retrete. Un día que estuvo malo del estómago, los compañeros que lo ayudaban desde abajo le compraron unas gachas. Comió gachas 3 veces al día y apenas mejoró. Se dio cuenta de que el tamaño y la altura del plato de gachas eran perfectos para usarlo de retrete. El olor era terrible en un espacio tan cerrado, pero soportable si lo cubría con la tapadera y lo envolvía todo en una bolsa de plástico. En cuanto se lo pidió, sus compañeros de abajo le prepararon una docena de los recipientes de gachas para llevar y le subieron varios de una vez. Cuando reunía varios de los recipientes que usaba una vez al día y se los daba, ellos los limpiaban, secaban y se los subía de nuevo. Después de limpiar y cerrar firmemente la bolsa con sus heces, Chino se agarraba a la barandilla y contemplaba el paisaje de la ciudad, que siempre era igual. Estaba justo empezando a amanecer y el sol asomaba ligeramente por el este, por donde se extendían las nubes arreboladas. Los altos y bajos edificios de apartamentos y oficinas del centro de la ciudad parecían una jungla. Se veía la hilera de árboles que se alineaban al borde de la carretera y el bosque al lado derecho de Yoido. El follaje de mayo ya presentaba un color verde claro. El puente de Omokne, al que iba a jugar cuando era niño, ahora era de cemento, pero el riachuelo que se adentraba en el río Han seguía igual. Un mes antes, Chino había trepado en medio de la noche a lo alto de la chimenea de esta central eléctrica. Mide 45 metros de alto, similar a un edificio de 16 plantas. Actualmente estamos acostumbrados a que los bloques de apartamentos tengan 20 o 30 pisos, así que estar sobre esta chimenea no parecía tan alto ni daba sensación de vértigo. Aún así, era un espacio muy estrecho y no había nada alrededor, por lo que cuando salió por primera vez casi se cayó al vacío. La chimenea tiene 6 metros de diámetro y está rodeada por un balcón circular de 1 metro de ancho. Además, recorrer su circunferencia son unos 20 pasos. Realmente, quitando el lugar donde dormía, eran unos 16 pasos. Como ya había habido otras personas que se habían encaramado a una grúa en otra ciudad, ya había cierto estudio sobre cómo sobrevivir. Cuando se manifestó la soldadora Suk-young, a quien Chino conocía muy bien, utilizó la cabina de la grúa como alojamiento y entre los
entre los pilares de hierro sembró tomates y otras plantas. Cada noche ella sonaba con convertir las torres de acero del enorme astillero en árboles. ¿Hasta aquí lo leo? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña aclaración sobre esa escena tan gráfica, ¿no?, que nos ha leído el autor. Mater 2.0 empieza con un obrero, con Ginolli, que se ha subido, como lo han despedido y como señal de protesta. Bueno, no sé, los que hayan visto El buen patrón, el personaje aquel, el obrero que se instala a las puertas de la fábrica, pero lo que sucede aquí en la novela es que como acto de protesta el protagonista se sube a lo alto de una chimenea, de una central térmica, una chimenea enorme, y se queda ya pues para protestar de la situación. Creo que está como más de 200 días en lo alto de esa chimenea. Entonces, desde allí pues va evocando lo que es pues una historia, una saga de todo el país, de Corea, porque se le van apareciendo fantasmas de familiares, de amigos, él va recordando cosas y vemos pues transcurrir la completa historia de Corea, ¿no?, desde el punto de vista del personaje y de sus antepasados y de sus amistades, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea, esta novela tan voluminosa y que sin embargo se lee tan rápidamente? La verdad es que esta novela he estado pensando durante más o menos 30 años que voy a pensar esta novela y no he podido. Porque yo en 1980 yo visité a Corea del Norte, quebrantando la ley en su momento, ¿no? Y en ese momento muchos norcoreanos me han ayudado para poder visitar a Corea del Norte. Y en su momento, cuando visité ahí, me ha llevado como grandes almacenes, ¿no? Y allí he visto un anciano sentado, ¿no? Y ese anciano hablaba dialecto de Seúl, ¿no?, como hablaban las personas de Seúl en antiguo tiempo. Y le pregunté, ¿de dónde es usted? Y me dijo que es de Seúl, era de Seúl. Y me dijo que era de Yongdeungpo, que es un barrio de Seúl. Y yo nací en Manchuria y mi madre, el pueblo natal de mi madre era Pyongyang. Y yo bajé hasta sur antes de la división de Corea y yo empecé a vivir en Yongdeungpo, ¿no? Y en Yongdeungpo era una zona llena de fábricas industriales. Y como ese anciano de Yongdeungpo, y como me alegraba tanto de ver una persona de pueblo natal, entonces le dije, soy de Yongdeungpo también. Y nosotros tenemos un recuerdo común siendo personas de Yongdeungpo. Porque en Yongdeungpo hay un colegio de educación primaria y una vez hubo un incendio y se ha quemado todo. Y hasta el cuerpo también, muchos muertos, hasta cadáveres también se han quemado. Entonces el olor era terrible y muchas personas no podían ni siquiera comer por el olor tan fuerte. Y este recuerdo es común para toda la persona de Yongdeungpo. Entonces se lo conté este recuerdo y él también sabía de este acontecimiento. Entonces, como tuvimos un recuerdo común, ese anciano y yo, hasta por la noche, con permiso, hemos hablado de esta historia, ¿no? Y esta persona había trabajado en ferrocarril, industria de ferrocarril. Entonces, y lo que me ha contado era maravilloso, ¿no? En nuestra novela, digamos, novela coreana, no se trata mucho de los, digamos, obreros, no empleados, ¿no? Por eso yo en ese momento, escuchando su historia, pensé que voy a escribir sí o sí sobre historia, ¿no?, de los empleados de ferrocarril, ¿no?
y justo antes de coronavirus, y muchos capitales se iban fuera, los capitales iban hacia afuera, hacia Estados Unidos, hacia China, hasta otros países. Entonces muchos empleados han sido despedidos. Y este anciano, con lo que entrevisté, ha estado más de 2 meses realmente en chimenea haciendo protesta, ¿no? Y yo le entrevisté y me ha contado desde su vida, desde cómo ha empezado, cómo ha podido empezar este trabajo y cómo ha llegado hasta ahora, ¿no? Entonces, escuchándolo, yo relacioné lo que me ha comentado la persona que estaba en protesta y el anciano de Corea del Norte, ¿no? Entonces, he redactado este libro mencionando, comentando, digamos, un poco uniendo el pasado y el presente, ¿no? Y luego he escrito esta novela con metodología de literatura realista Mindaem, ¿no? Entonces, para ustedes será algo nuevo y les interesará mucho. Y mucha gente me comenta es que como realismo Mindaem. He hablado mucho, ¿verdad? No. Él comenta como quien no quiere la cosa, dice, no, fui a Corea del Norte, pero bueno, resulta que eso le ocasionó una condena de 7 años de cárcel, porque no se podía ir a Pyongyang, de los que cumplió 5. Este señor estuvo 5 años en la cárcel por haber ido a Corea del Norte. Si nos puede explicar un poco esa experiencia, de qué le acusaron exactamente, de cuál fue la condena, y por qué él, a pesar de saber todo el peligro que eso tenía, por qué se fue a Corea del Norte. Hablando de encarcelamiento, lo bueno de esto es que a mí me gusta mucho la aventura y soy bueno en las aventuras, soy valiente y si me dice, estate quieto, esto no puedo soportar, para mí es lo más difícil. Y sobre todo, como me han pillado el gobierno mucho más tarde, entonces no he podido salir inmediatamente, ¿no? Usted también ha sacado un libro de entrevista, ¿no? de los literaturas de premio Nobel, ¿no? Y muchos de ellos me han soportado, me han apoyado. Pinto Grass y varios autores de ellos, ellos firmaron para que me sacara de cárcel y por eso como no podía salir, eso era lo duro para mí, ¿no? Pero lo gracioso es como estoy siempre solo en prisión, lo primero que me pasa es que no hablo, ¿no? Como que no hablo ni una palabra. Normalmente dice que las personas hablan 50.000 palabras al día, ¿no? Supongo que las mujeres más. Pero como estaba en prisión, se me estaba olvidando las palabras, ¿no? Y para un escritor esto es algo peligroso, ¿no? Entonces empecé a hablar solo, ¿no? Tiro pedo y yo mismo digo, ay, que huele muy mal, ¿no? Como estoy hablando a mí mismo, ¿no? Y hoy es domingo, por ejemplo, y es que hoy es domingo, deberías limpiar la habitación. Entonces yo uno mismo, como que si fueran 2 personas, estaba hablando yo solo, ¿no? Y luego también pedí un diccionario para que vaya copiando, para no olvidar las palabras, pero eso tampoco me funcionaba, ¿no? Y yo durante un año he intentado leer muchos libros y según mi experiencia, leer mucho no es leer realmente. Al final, leer un libro también es una parte de comunicación, ¿no? Entonces, tengo que leer viviendo una vida, comunicando con las personas, así se aprende, ¿no? Entonces, pero si uno lee sin comunicación, solamente te quedan conceptos, ¿sí? Conceptos o definiciones.
Por tanto, muchas personas que han estado en prisión se quedan solamente con los conceptos. Uno de los amigos que es escritor también se ha quedado así. Por eso he dejado de leer en la prisión. He hablado con las personas que me estaba protegiendo en prisión. Empecé a hablar con ellos, ¿no? Empecé a conversar con ellos y de allí me salía el espíritu de escribir, ¿no? Esto fue muy largo. Hasta aquí hablo, ¿vale? Bueno, solo con su biografía podríamos llenar 4 o 5 charlas como estas, ¿no? También estuvo usted en la guerra del Vietnam. ¿Qué hizo allí en esos años? Yo participé en un evento que dio lugar en Suecia y una mujer me preguntó sobre cómo pienso en la muerte, en las guerras. Y le respondí que es muy académica, ¿no?, la pregunta. Yo cuando hablo de la guerra de Vietnam solo digo 2 cosas. Primero, ¿existe fantasma o no? ¿Existe fantasma o no? Por ejemplo, si estábamos en bosque escondidos siendo soldados y los soldados vietnamitas venían atacando, ¿no? Y toda la noche bombardeo, ¿no? En plan. Y luego el día siguiente, y cuando hace mucho calor, no puedo hacer nada, ¿no? Es que Vietnam hace mucho calor, ¿no? Entonces los cadáveres de la guerra entonces se pudre más rápido porque hace calor. Y hay muchos ratones entre cadáveres y esto se ve claramente. Es muy horrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Si ves esa escena, tú piensas, es que no existe fantasma, no existe fantasma. Así pensé. Pero después de 1 año y medio en Vietnam y cuando volví a casa, estando en casa, estaba durmiendo. Una vez mi hermano menor pisó mi brazo y se fue. Y nada más despertarme, como me enfadé, entonces tiré jarrón a mi hermano y tuvo daño grave, ¿no? Y mi madre vio esta escena y se sorprendió y llamó al pastor, porque mi madre es muy cristiana, llamó al pastor y me hizo un tipo de oración, ¿no? Porque por la noche siempre tenía esa pesadilla de esos cadáveres y esos ratones que había visto, ¿no? Esa escena se me ha quedado como esa pesadilla. Entonces, desde ese momento también empecé a pensar que existe fantasma, que sí existe. Entonces, al pensar, yo creo que fantasma es un proceso de individualización de todo este acontecimiento de la guerra. Esto es lo que quiero decir. Usted nació en Changchun, en Manchuria, que es una ciudad que hoy pertenece a China. ¿Puede explicarnos por qué nació allí y un poco la historia familiar de sus padres? 아버지가 아마 중국에서 교육을 받았고. Mi padre recibió educación en China y mi madre ha estudiado en Japón. Mi abuelo era muy abierto y porque desde
desde en su momento aceptó el cristianismo y mi abuelo es pastor, entonces como era muy abierto con educación occidental, entonces envió a su hija a Japón, ¿no? Y sus y y como un señor bastante mayor que ha venido de China, ha venido a Japón para buscar a su esposa, ¿no? Entonces se casó con mi madre al final y más o menos mi padre le saca a mi madre unos 15, 20 años. Y como mi padre tuvo un negocio tuvo una como pequeña fábrica de coche, ¿no? Mi madre realmente no era tan pobre, entonces pudo recibir una buena educación en ocupación japonesa también. Y bueno, se conocieron y se casaron. Y como ustedes han visto en la película donde sale Manchuria, el capital de Manchuria es Changchun. En su momento se llamaba como Xingyong, que significa como nueva señal. ¿Sí? Se llamaba Xingyong, que significa nueva señal, como nuevo capital, ¿no? Pero realmente hace unos cientos años, hasta parte de Manchuria era territorio de Corea. Había un tiempo que era territorio de Corea. Ese momento hubo reino que se llamaba Parhe. En ese momento también capital era Changchun. Igual. Entonces yo a veces digo que he nacido en capital del reino Parhe, ¿no? A veces digo así. Yo luego, antes como moderador, hablé sobre este tema. Cuando mis padres se discutían en su momento, mi padre hablaba en chino y mi madre hablaba en japonés para que nosotros no entendamos nada, ¿no? Porque están como discutiendo, están enfadados, entonces hablaban en otro idioma. Así, eso hablamos, ¿no? De esto hablábamos. La protagonista de la que es tal vez su novela más conocida, bueno, la que es Bari, la princesa abandonada, también está al principio a caballo entre Corea y China y protagoniza pues la gran epopeya de nuestros tiempos, que es la epopeya de la inmigración, ¿no? Ella emigra a Londres, ¿no? Y vive, es una novela que tiene ya unos años, pero podía haberse escrito hoy perfectamente, ¿no? Y él refleja el infierno, la pesadilla que es para gente que está sin papeles, pues en una ciudad como Londres y que trabaja honradamente, digamos, que tienen su sueldo y que viven con el temor constante de la deportación, son tratados como delincuentes. Un poco me gustaría que explicara el origen de este libro de Bari, ¿no? que además que viene de una leyenda, de una historia muy antigua, y un poco cómo hace él esa síntesis, porque es una novela realista, pero a la vez es una novela con muchos elementos mágicos, ¿no? Y cómo trata él esas dos dimensiones, ¿no? No voy a usar la etiqueta realismo mágico, que ya está muy usada, pero un poco sí que me gustaría que él nos explicara cómo utiliza esas dos dimensiones de lo real, ¿no? La protagonista, bueno, habla con muertos constantemente a lo largo de toda la novela y, sin embargo, es una novela realista sin ningún género de dudas, ¿no? Un poco cómo trabaja él esas dos dimensiones y de dónde vino, cuál es el origen de esta novela. 저는 고등학교 때 이제 작가가 됐는데요. Yo empecé a escribir desde que cuando estaba en bachillerato y recibí el primer premio en su momento y me convertí en autor, ¿no? Escritor. Y en 1960, 19 de abril, hubo también protesta de los estudiantes, también ahí participé. Entonces, yo creo que eso me ha afectado bastante y más o menos yo estaba en partido izquierdo, ¿no? Creo que en ese momento me ha afectado bastante.
y también un sueño, digamos, un gran sueño, ¿sí? Que quiero ser una persona importante en la sociedad, ¿no? Y luego en ese momento vivía activamente, ¿sí? Participando activamente en todos los temas sociales. Y como hablé anteriormente con moderador, 돌아가는 걸 약간 보류하고 앞에서 이제 북한에 대한 기획문을 써야 되니까 y como he tenido que escribir algo sobre Corea del Norte, estaba en Alemania para escribir sobre este tema. Estaba en Alemania 머물던 그 해에 y justo ese mismo año el muro de Berlín se cayó. 그 베를린 장벽이 무너지는 게 무너지고 뭐 사람들이 몰려나오기 시작하는 Y desde esa caída del muro, más o menos desde a las 2, 3 de la tarde, y estaba lloviendo un poco, y desde ese momento muchas personas como empezaron a cruzar, ¿no? Como si fuera como que ha ganado un partido de fútbol, ¿no? 제가 이제 그 모퉁이에 동양인이 저 혼자 Y como un asiático, yo estaba en un rincón, en rincón, y al verlo, por una parte como que me hacía llorar y por otra parte como que me daba pena de pensando mi país, ¿no? Y mi país como que están haciendo, ¿no? 독일에 와 있던 우리 한국 유학생들 젊은이들도 Y en ese momento quedé con otros estudiantes coreanos que estaban en Alemania y estábamos juntos hablando, tomando alcohol sobre esta unificación, ¿no? Entonces ese día pensé, ¿no? 무슨 뭘로 규정을 할 거예요? 뭐 무슨 우리가 ¿Qué 얘기하는 metodología he usado para escribir, ¿no? Hablamos mucho de realismo, ¿no? 아주 정통적인 서구식 형식의 그 Realismo es, digamos, ese formato muy occidental, ¿sí? 아주 Esa forma de describir, esa forma de escribir muy simple que viene de realismo, eso viene de occidental, muy tradicional. 소설을 써 왔었는데 Hasta ese momento yo también escribía igual, con esa metodología. Sin embargo, al ver esa caída de muro, pensé, el mundo está cambiando, entonces yo también debería cambiarme. 내가 큰 학습을 한 것은 한반도에 대해서 객관적으로 바라볼 수가 있었던 Y sobre todo, estando ahí, yo podía ver desde lejos cómo es Corea. Sobre unificación de Corea, sobre dos Coreas, podía ver desde otro punto de vista, ¿no? Desde fuera de Corea. 다른 방식으로 말을 걸고 다른 Entonces yo también, como he visto otra perspectiva, entonces yo también debería contar esto a los lectores con otra perspectiva o de otra manera. 현실을 우리 형식에 담겠다. Entonces llegué a pensar que voy a mezclar algo tradicional coreano con lo universal, ¿no? Eso es lo que he llegado. 무슨 베트남 전쟁을 다룬 소설이라든가 무슨 노동자들의 삶을 다룬 객지라든가 Yo también, entre otras novelas, tengo novelas sobre guerra de Vietnam, otro de protesta, etc. 신문에다가 장길산이란 대하 역사 소설 한 Y 12권짜리 también durante un tiempo en periodista he estado subiendo por capítulos 17세기 una novela que se llama Chang Il-san, que es un personaje importante tradicional de Corea, 댄스를 하는 광대이면서 도적이 된 그런 porque esa persona, 우리식 저 서양식으로 얘기하면 로빈 같은 que ese Chang Il-san para ustedes es como Robin Hood, ¿no? Entonces que por la mañana es como payaso, pero por la tarde como es tipo ladrón, pero ayudando a los pobres, ¿no? 바가 있어요. 그래서 Entonces yo escribiendo de una manera u otra he estado intentando buscar mi propia manera, ¿no? 한편으로는 그 라틴 아메리카 문학에 대해 Por otra parte, empecé a tener mucho interés en las novelas de Latinoamérica, ¿no? América Latina. 20세기 겪으면서 전쟁이 막 끝났을 때 Nada más acaba la guerra, cuando empezamos con siglo XX, hasta ese momento la novela, digamos, la literatura europea era muy abundante, ¿no? Había mucha riqueza de literatura europea. 살기 있는 자본, 본격적인 자본주의로 가면서 Y desde entonces, empezando con capitalismo, 고단위 형식주의로 가거나 아니면 관념화하거나 그러면서 막 시작하죠. desde ese momento se
digamos, paralizó un poco, ¿no? Que estaba tan abundante y estaba con tanta riqueza esa literatura europea, porque ya se ha acabado la guerra, se ha parado todo y se ha cambiado, ¿no? Ayer también tuve una entrevista y una periodista me preguntó: yo creo que tú has sido afectado, influenciado por realismo occidental, ¿no? Tu libro es muy parecido de Soledad, de 100 años de Marx, ¿no? Bueno, yo también he leído mucho sobre ese libro, me lo sé muy bien, pero ese realismo mágico que viene de Latinoamérica, América Latina, y ese realismo Mindam que trato yo es un poco diferente, así se lo comenté. ¿Por qué? Ese realismo mágico que viene de América Latina es influenciado por cultura inca y esos indígenas, no cultura de indígenas. Tiene que ver con eso, ¿no? Porque al final habrá sido afectado de eso. Pero por otra parte tiene su límite, porque muchos de ellos, muchos indígenas han sido matados, ¿no? Han sido matados por los españoles. Entonces, como que ellos solamente usan como si fuera una parte de mito, ¿no? Como un elemento de mitología. Pero en caso nuestro, nosotros tenemos muchas leyendas, mitología que nos viene hasta ahora, porque nos ha llegado historia tras historia, nos iba contando boca a boca, ¿no? Si aquí tenemos una distancia entre historia y la realidad actual, entre ellas, en esta distancia, hay un nexo que es, yo pienso que es ese mito, ¿no? Mitología. Porque esa leyenda que nos llega hasta por medio de boca a boca es muy importante. Y en Corea hay muchas historias como estas que nos ha llegado a través de boca a boca. Por eso mi realismo Mindam se trata de esa mitología coreana que nos ha llegado a nosotros a través de boca a boca. Eso es lo bueno, el punto positivo que tenemos. Pero lo malo de nuestra parte, no podemos ser muy imaginarios, ¿no? Porque siempre esa historia nos agarra, ¿no? No te vayas más allá, porque aquí tenemos la historia, ¿no? Que es lo real. Entonces, yo diría que es una parte buena, pero otra parte tenemos como algo negativo también. Ayer también hablé con Lora, que es mi agencia. En Corea, en Corea nos dice, en Corea siempre se dice que nosotros estamos en lo máximo, pero siempre nos dice que tenemos que dar un paso más. Eso es la idea que tenemos en general los coreanos. Como usted sabrá bien, hoy en día, bueno, estos días no me salen las palabras. El Said habla de ese arte de 10.000 años. Y esa persona y yo he hablado sobre este tema, porque sobre el arte de 10.000 años. Yo tengo 80 años y pienso que estoy en punto clímax, ¿no? En punto más alto. Entonces yo pienso que si tengo un poco más de avaricia y si quiero escribir más, entonces yo creo que voy a arruinar todo. Entonces o es bajar o quedarme aquí, como ha pasado a Hemingway, ¿no?
말하자면 더 나가야 돼. 더 나가고 Un paso más, un paso más. Bueno, yo también tengo ese anhelo, pero tengo que controlarme. Voy a dejar de escribir, ¿sí? Eso también por una parte es bueno. Como Philip Loss hizo y luego hace 10, 11 años, Loen Loss también hizo igual. 하여튼 그 나도 거기서 더 나가고 싶은 거야. Yo también, pero en mi parte tengo ese deseo de pasar un paso más, ¿no? Dar un paso más. Por eso en 2017, 옛날에 돈을 받아 먹은 게 있으면 제가 como me han invertido mucho, bueno, a mí personalmente no me gusta escribir bibliografía, biografía, perdón, y como me han invertido tenía que escribir biografía. 수인이라는 프리저너라고 우리 에이전트가 여러 나라에 팔아서 Y mi agencia ha vendido a muchos países y luego todo, por eso ahí podrá ver todo lo que estoy contando. 내장이나 위장이나 다 빠져나가는 것 같아. Entonces, claro, como ha llegado a este límite, entonces parece que no tengo nada, ¿no? Como que me sentía vacía, ¿no? Entonces, como me queda solo estar sentado, cuando me nominan, pues salgo, hablo un poco y ya está. Pero siendo escritor no me gusta, porque si quiero seguir escribiendo algo. 트렁크 두 개. Por eso he cogido 2 maletas llenas y he salido de casa. Y luego fui a Iksan y entré a un monasterio y durante 2 años y escribí este libro de Mater 2.10. 내가 앞으로 몇 가지를 더 쓸 텐데 아마 이런 Yo más adelante quiero escribir unos libros más y luego estando en monasterio y a través, gracias a esta obra, tengo una idea de que tendría que guiarme por este camino. 열심히 운동도 하고 그러는데 Por eso, aunque tengo 80 años, estoy haciendo mucho ejercicio y hasta que tenga 90 años voy a seguir escribiendo. Vamos a explicar un poco lo que significa el título. ¿Qué es la Mater 2.10? 예, 사실은 이제 Realmente, 이거를 웹사이트에 연재를 했는데 젊은 사람들 esto puse en online como serie para que los jóvenes también puedan leer, porque hoy en día lee mucho a través de móvil, ¿verdad? 마터 2-10 이렇게 해서 보는 He puesto Mater 2-10 평론가 뭐 이런 애들이 y algunos editoriales me dijo, es que este título es muy complicado, creo que mucha gente no comprará por el título y sería mejor cambiar el título, ¿no? Y luego para que cambiara Ferrocarril 3 generaciones, algo así, ¿no? Que cambiara así. Pero después de hablar con editores 외국어로 번역을 하면 무슨 학술 논문 para traducir esto de Ferrocarril 3 generaciones, suena muy académico, entonces vamos a volver a lo simple. Entonces hemos vuelto a Mater 2-10. 제작 번호입니다. Esto es el número del tren, el número de tren. 그 전기 기관차의 제작 번호예요. Esto es el número que da a cada tren. Entonces, ¿qué significará esto? Entonces, Mater es ese tren que ha comprado Japón 대량을 desde Estados Unidos 산업 그러니까 y ha cambiado como nombre Kawaki. 그 용량이 크고 그 전기 탱크가 큰 그런 Pero para que un tren pueda pasar todo desierto 그걸 y que tenga un largo trayectoria, 자를 써서 마터라고 이름을 지었어요. como tiene que pasar montaña y todo eso, simplificando todo esto de mountain y todo esto, ha quedado como Mater. 한국에 와서 운행을 했고 Y luego este tren Mater ha llegado hasta Corea y de verdad se ha usado en Corea este tren. 그래서 마토 2-10 마토 2 시리즈의 10번째 Y esto significa el segundo 이 기차가 segundo serie Mater, tren Mater y luego 끝나고 이제 일본이 좀 10ª fabricación. ¿Y por qué he llamado así? 남았어요. 그게 이제 만주 당기고 Después de ocupación japonesa, después de que nos hemos independizado de Japón, este tipo de tren se ha quedado mucho en Pyongyang, en Corea del Norte. 그래서 그걸 주로 사용을 했는데 Y en Corea del Norte ha usado este tren mucho. Pero en la guerra de Corea, 연합군이 밀고 올라가면서
cuando Estados Unidos y los surcoreanos ocuparon hasta Kaesong, en ese momento, bueno, Kaesong es donde está más o menos el paralelo, ¿vale? Paralelo 38. Entonces ha usado este tren para traer cosas y comidas, etcétera, para usarlo en la guerra, y después de usarlo ha tirado bomba para que se explotara y luego para que no usara más los coreanos, ¿no? Por eso cuando encontraban las huellas solamente se quedaba lo físico, lo dentro todo estaba destruido. Por eso nosotros llamábamos como esto es lata, simplemente lata, no tren. Entonces, cada vez que las personas explicaban sobre la guerra, siempre usaba esta imagen de tren, ¿no? Que está, y dice, esa siempre en póster siempre está puesto, el tren quiere correr, ¿no? El caballo metálico quiere correr, así estaba puesto en póster, ¿no? Y esos trenes durante muchísimos años estaba cerca de paralelo 38, porque hay una zona cerca de paralelo 38, hay una zona en Corea del Norte y Corea del Sur donde las personas, digamos, normales no se puede pisar, porque solamente tienen que estar soldados, ¿no? Y ustedes habrán visto cuando el presidente Moon y luego Trump se encontraron y hablaron, ¿no? Entonces, justo al lado de ese lugar donde estaban ellos, estaban esas latas, ¿no? Estas cáscaras que se han quedado del tren estaban ahí. Esos son algo simbólicos y se han quedado allí como museo natural, ¿no? Como este libro habla de empleado de ferrocarril, de que trabajaba en fábrica de ferrocarril, por eso he mencionado este título y le ha gustado mucho a los jóvenes. Es verdad que la novela se publicó pues por entregas, ¿no? en internet, ¿no? A la manera de los folletines del 19, ¿no? Estaba pensando en esos restos ahí de ferrocarril antiguo, pero tiene otra novela anterior, ¿no? Todas las cosas de nuestra vida, que es en la que hay más restos porque sucede en un vertedero, ¿no? En los años 70 y está protagonizada por una pandilla de jóvenes. ¿Cómo se le ocurrió esa insólita ubicación para una novela? Se ha pasado coronavirus y esos temas por eso ahora son más llamativos, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos vivido esta civilización que estamos llevando. Parece que estos días me siento que las cosas no humanas nos preguntan, esto es vuestra civilización que nos dices. Estoy pensando mucho en este tema. Antes he pasado sobre esta naturaleza o cosas no seres humanos, he pasado de estos elementos fácilmente, pero después cuando empezó con coronavirus, y es como estando en templo budista, leí mucho Tripitaka budista o también he leído muchos poemas. Eso es todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Aquí sale una escena, empieza con una escena de vertedero. Cuando escribí esos años donde esa novela que se trata, esos años de 70, era más o menos donde tiró bomba en Fukushima y había muchos problemas, ¿no? Y como hubo epidemia y muchos ganaderos se han quedado muertos y por eso había mucha dificultad en criar cerdos y etcétera. Ese año era así de terrible. Entonces, viendo toda escena, entonces dije, wow, esto es muy horrible y por eso empecé con esta escena, ¿no?
우리 이건 거블린하고 서양식 개념하고 달라. 요정하고도 달라. Nosotros tenemos un concepto de goblin que no hay algo similar en español. Es algo, no es ni hada ni otra cosa de occidental, ¿vale? Lo de goblin lo que hace es que una persona que estaba vivo cuando muere se convierte o renace como un objeto que era suyo, ¿no? O anillo, o zapato, o etcétera. Por ejemplo, hay un cepillo, entonces, y si que usaba una abuela, entonces cuando abuela muere, entonces esa abuela se convierte en cepillo. Eso es como goblin que decimos nosotros, ¿no? Muchas veces hemos visto esas imágenes de que tiene cuernos y tiene dientes largos y es muy feo, da miedo. Eso es imagen de goblin que tiene japoneses. Por eso se ha afectado hasta nosotros. Mucha gente se confunde, ¿no? Pero nosotros teníamos eso, goblin tiene esa apariencia humana, ¿no? Digamos, goblin coreano. Entonces, como tiene apariencia humana, nosotros siempre tenemos esa confusión de que si es ser humano o no. Entonces, a través de esto podía percibir esa idea de que cuánta relación íntima, cuánta relación importante que tenemos nosotros con objetos que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Y todo esto, nosotros durante esos 30 años de esa edad contemporánea, nosotros hemos traído muchísimos productos que tienen nuestra relación íntima y lo hemos traído todo ese producto y hemos recolectado, ¿no? Y todo lo hemos dejado recolectado en una isla. Es una isla donde cerca de ahí yo siempre nadaba, y recolectando esos productos, hicieron 2 montañas artificiales. Y esa isla que digo es ese vertedero. Entonces, esa isla vivía muchas personas, había habitantes, pero les hicieron mudar a otro lugar, ¿no? Viendo todo esto, y yo pensé, esas personas, esos habitantes que estaban allí, ¿dónde se habrán ido? Y supuestamente esos goblins, ¿no? Supuestamente esos productos que usaban esos habitantes se habrán quedado ahí en esa isla, ¿no? Entonces, esos goblins que estarán con apariencia de productos y nuevos habitantes que han entrado en esta isla en vertedero, tiene una relación y una comunicación. Eso es lo que cuenta en este libro. La Isla de las Flores se llama ese lugar, ese vertedero. Tiene también otra novela, Al atardecer, que aborda la cuestión de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Lo que aquí llamaríamos en España el pelotazo, que es un tema que conocemos bien también. Y él lo hace a través de una escena casi teatral, ¿no? Del encuentro entre un arquitecto muy famoso, establecido, con una directora de teatro a la que conoció, eran compañeros de niños, de jóvenes, y ella vive pues en la pobreza, ¿no? Se alimenta de los productos caducados que le dan en el supermercado, ¿no? Y el contraste entre estos 2 personajes pues aborda todo el tema de la arquitectura, digamos, delictiva. ¿Podrías hablarnos un poco de este libro también? 그 소설은 한국 근대화가 이제 En caso de esa novela, en caso de Corea han estado más o menos 30 años entrando en época contemporánea. Yo podría decir esto es como un trauma de la sociedad, ¿no? En caso de Corea hubo protesta de democratización, había muchos acontecimientos parecidos.
한 사회가 이렇게 가잖아요. 개인이 가든 사회가 가든 이렇게 가면은 지나가면서 뭐 바쁘니까 뭐다 Y como todos están ocupados, entonces 사방에 뭐 펑크를 내요. 그래갖고 펑펑펑 터뜨리면서 막 지나가는 거야. y muchas cosas ocurren, ¿no? Entonces, como estamos muy ocupados, entonces cuando ocurre un acontecimiento, venga, voy a intentar cubrir esto con algo. Y como ha ocurrido otro, venga, otro también voy a cubrirlo. Como tengo que correr, entonces deja estas cosas atrás. En tanto, un individuo o la sociedad, luego cuando llega a un punto, tiene que volver a esos lugares, a esos agujeros que ha aparecido, donde está cubierto más o menos, tiene que abrirlo para que pueda dejarlo bien curado y de esa manera puede ser más maduro y puede avanzar más. Entonces, este libro se trata de, digamos, repasar su vida, reflexionar su vida y luego es una forma de arrepentirlo y luego avanzar más. Hay una canción que habla de que es un amor borroso, que recuerdo, ¿no? Es más o menos igual. Entonces, esos son realmente los acontecimientos pasados, pero lo ha dejado atrás porque estaba muy ocupado, pero cuando llegó hasta un punto tiene que volver para ver y luego dejarlo bien curado para poder avanzar más. Eso es lo que trataba. En la escuela, por ejemplo, hay una chica y un chico. Sí, como ustedes ven, entonces, por ejemplo, en Brasil, en Latinoamérica, un barrio pobre, como pueden ver allí en Brasil, en Latinoamérica, y estaban esas dos, un chico y una chica, ¿no? Entonces, ese chico quería salir de ese barrio pobre, entonces estudia mucho y trabaja y luego se ha convertido en arquitecto famoso y nunca volvió a su barrio otra vez. Pero al repasar, él lo que está haciendo es desarrollar como mejorar una ciudad tan pobre como su barrio y luego construyendo edificios guays, entonces dar mucho más valor, tener mucho más valor esas ciudades, ¿no? Eso es lo que hacían él. Y viviendo allí, una vez un señor le ha pasado una notita diciendo, yo creo que te conozco, ¿no? Entonces que contacte a este número, ¿no? Y al contactar parecía que le sonaba el nombre y parecía que tiene una relación con esa chica, ¿no? Y esa chica seguía igual en ese barrio, en su barrio natal, ¿no? Y tenía un hijo que estaba cuidando y su hijo hacía trabajo de delivery. Y otra que la chica que le pasaba la nota era directora del teatro, ¿no? Pero no tenía mucho dinero. Aunque físicamente era grande, teatro grande, pero realmente no tiene nada. Y teatro ya cada vez más la gente no iba, ¿no? Entonces estaba sufriendo problemas económicos y esta directora y el arquitecto así empezaron a quedar por casualidad, ¿no? Y luego él piensa que todos los recuerdos que tenía, ¿no? Todos los recuerdos que tenía, soy yo quien he destruido esos recuerdos, ¿no? Porque solamente ahora quedan los edificios así todos perfectos, ¿no? Porque no veo ningún rasgo, ninguna huella de mi pasado, ¿no? Y luego se arrepiente, ¿no? Es un relato pequeño, pero eso es la sociedad coreana actual, ¿no? Porque no vemos la huella de antes y se ha quedado solamente esos nuevos edificios. Se nos está acabando el tiempo. Usted sigue propugnando una unificación pacífica entre las dos Coreas, ¿no? ¿Lo ve realmente posible? Es decir, antes de que a los 90 años haya escrito ya el último libro, ¿cree que lo vamos a poder ver, o la unificación de Corea? ¿O es simplemente una utopía lejana para usted?
Antes sí que he pensado que se podría unificar, pero hace poco he cambiado de opinión. Más o menos desde hace 20 años he cambiado de opinión. Ahora la península coreana está en paz, ¿no? Se ha parado la guerra. Significa que la guerra no se ha terminado, ¿verdad? En cualquier día, en cualquier momento puede reempezar esta guerra, ¿no? Sin embargo, digamos, decisión importante la tiene Estados Unidos. Entonces, esta decisión está dependiendo, esto depende de Estados Unidos. Yo creo que en su momento el acuerdo está mal hecho, ¿no? Nosotros tenemos que tener digamos, teníamos que no haber hecho así. Ustedes saben, conocen Michael Jackson, ¿no? Y luego ustedes saben lo de Moonwalk, ¿no? Y luego ir bailar hacia adelante y luego detrás, ¿no? Como yo creo que la historia de Corea va así, más o menos, ¿no? Parece que la vez pasada estaba avanzando, pero estos días dando paso atrás, ¿no? Un poco, por eso estoy un poco preocupado. Sin embargo, yo pienso que este sistema que tenemos ahora de haber parado la guerra, tenemos que cambiar a lo de paz, ¿no? Tenemos que acabarlo y empezar con la paz. En su momento, después de cuando paramos la guerra, nos han hecho como entrar en Naciones Unidas y luego entre Unión Soviética y Estados Unidos se han hecho un acuerdo, ¿no? De que no